semilunar, o el himen anular como este en forma de anillo, o el himen tabicado como este tabique, el himen cribiforme, estos dos son muy raros, ¿no? Cribiforme porque tienen múltiples orificios, y el himen complaciente o dilatable, ¿no? Este himen complaciente o dilatable presenta una gran cantidad de fibras elásticas. Por lo tanto, ante la introducción del miembro viril erecto, ¿no? Durante el coito, es que se adapta y al retiro de este vuelve a recuperar sus características normales, por lo que no se puede encontrar un desgarro, ¿no? En este caso. El himen anular o el semilunar presenta este borde, que es el borde libre, y este otro borde, que es el de implantación. Siempre tiene que existir, ¿no? Estos orificios que se llaman orla himenal, porque por ahí va a salir el sangrado catamenial, ¿no? La menstruación sale por ahí. Al no existir este orificio, pues estamos frente a un himen perforado y la sangre se puede acumular pues acá y luego retornar al útero y producir un fenómeno que se conoce por el nombre de hematómetra, ¿no? Y esta persona puede quedarse incluso estéril. Si el himen está imperforado, ¿no? En consulta ya se va a valorar, ¿no? Que está bombado, una hojita de y va a salir, ¿no? Existen medios de fijación también, ¿no? De la vagina. Recordemos que si bien los medios de fijación del útero, ¿no? A nivel de su cuello uterino, colaboran también en mantener sus paredes plegadas. Estamos hablando de los músculos pubovaginal, por ejemplo, que aproximan estas paredes, o del esfínter urinario externo, que también va a colaborar en la aproximación de ello. Sin embargo, también se forma un esfínter, ¿no? Alrededor de esto, gracias al músculo bulbo esponjoso, ¿no? Este comprime y a su vez las fibras que se mezclan de músculo liso y estriado van a formar el esfínter uterovaginal. Sus relaciones con las vísceras, pues ya los mencionaba, ¿no? Hace un momento, anterior y superior con la vejiga, posterior, inferior con el recto, ¿no? Su vascularización, ¿de dónde viene? Habíamos señalado que la porción más profunda viene de la arteria, ¿no? Uterina, la uterovaginal. En la porción media va a provenir, ¿no? De las arterias rectal, por ejemplo, media, va a dar una rama. La pudenda interna, por lo tanto, va a dar también ramitas vaginales. Este es el resumen de las arterias, ¿no? Pero también, perdón, de la inervación. Si bien dijimos que ramas de la pudenda interna alcanzan esta región periférica externa, ¿no? Esa es la porción somática. Sin embargo, la porción visceral viene de ramas del plexo uterovaginal. Estas ramas del plexo uterovaginal contienen fibras tanto simpáticas como parasimpáticas y aferentes viscerales. Las ramas parasimpáticas vienen de los segmentos sacros S2 a S4, ¿no? Y las aferentes viscerales recogen información sensitiva, ¿no? de la vagina, del techo, ¿no? Y de la porción externa. Aquí podemos observar, ¿no? Los filetes nerviosos parasimpáticos, segmentos sacros S2 a 4, y de los simpáticos de los segmentos torácicos inferiores T11, 12, L1, ¿no? Estos van a alcanzar parte del plexo uterovaginal hasta esta región. Las trompas uterinas comúnmente son utilizadas para evitar nuevos embarazos, ¿no? En especial en aquellas mujeres que ya han tenido más de 2 embarazos, ¿no? Se las puede ligar y cauterizar y cortar, como se ve acá, ¿no? A este procedimiento se conoce con el nombre de salpingoclasia. Es un procedimiento irreversible, pero debido a los adelantos de la medicina, ¿no? Y de la ciencia, se utilizan ya, ¿no? Cirugías que pueden restituir este procedimiento. Es bastante fácil, ¿no? Incluso después del parto, la mamá muchas veces nos dice, no, todavía no quiero tener más hijos, ¿no? Entonces, por el ombliguito, si es parto vaginal, ¿no? Por el ombligo, si es cesárea, más fácil todavía. Entonces se saca por el ombligo el cordón, se lo liga, corta, cauteriza, se lo quema, el otro listo, se cierra la fábrica, ¿no? De niños, ¿sí? Se abre la parque de diversiones, ¿no? Ahí. Pero también puede ser que el útero, ¿no?
no reciba al óvulo. Y tras la llegada de los espermatozoides, este lo puede alcanzar en el espacio pélvico o peritoneal, sobre las asas intestinales, sobre el ovario. Esta fecundación con implantación fuera del útero se denomina embarazo ectópico, ¿no? Puede ser un embarazo ovárico, infundibular, ampular, ístmico, intersticial, ¿no? O también cervical. El embarazo cervical, ¿no?, puede alcanzar hasta cierto punto, ¿no? Pero después, como está cerca del OC, ¿no?, del orificio cervical externo, el peso mismo del niño hace que se genere un aborto espontáneo. Se debe de interrumpir estos embarazos. ¿Por qué? Imagínense que crece aquí, la trompa no está capacitada para aumentar su volumen, ¿no?, y resistir, explota. Lo mismo con el ovario, se va a producir una hemorragia, pero brutal. Así que se debe de interrumpir, ¿no? Si se produce la fecundación, miren, el útero va aumentando de tamaño y desplaza las vísceras a la cavidad torácica. Y después del nacimiento, ¿no?, el útero recupera su tamaño normal. Este procedimiento o proceso se conoce con el nombre de involución uterina. Y debemos de controlar, ¿no?, la involución uterina, ¿no?, porque si no recupera su tamaño normal es que algo está sucediendo, ¿no? El útero se vuelve atónico, ¿no?, no tiene esa fuerza de contracción, por lo que puede suceder una hemorragia y se desangra esta persona. La vía vaginal es una vía por la cual también se puede valorar las características de la vejiga urinaria o del recto, y también realizar algunos procedimientos a nivel de los pliegues peritoneales, ¿no? El fondo de saco de Douglas, este pliegue peritoneal, ¿no?, recto-uterino, lo habíamos visto, puede acumular pus, sangre o algún líquido. Entonces, por la vagina se introduce, ¿no?, la jeringuita y se pincha en el fondo para aspirar. ¿Qué es? ¿No? Pus, sangre, etc. A este procedimiento se conoce con el nombre de culdocentesis. Se valora también, ¿no?, el cuello uterino por la vagina. Es la única vía, ¿no?, para valorar de manera directa. Y este procedimiento requiere el uso de un instrumento conocido con el nombre de espéculo. El espéculo puede ser metálico, como se ve aquí, o puede ser de plástico también, ¿no?, descartables. Se lo introduce y luego se presiona, ¿no?, esta manivela, se separan las paredes y se observa el cuello del útero. Utilizando unas paletas o unos hisopos, se colecta desde el fondo una muestrita y sobre una placa, un portaobjeto, se extiende para realizar un estudio, ¿no?, histopatológico, que comúnmente se lo conoce con el nombre de estudio de Papá Nicolau, ¿no? El periné femenino ya dijimos que mantiene algunas particularidades con las del periné masculino, que es el triángulo anal. Pero el triángulo urogenital es muy distinto, ¿no? En este triángulo urogenital podemos encontrar un aumento de tejido graso a nivel de la región anterior correspondiente al cuerpo del pubis. Esta acumulación de tejido graso se conoce con el nombre de monte de Venus, ¿no? El monte de Venus, en llegada a cierta edad, va a permitir el desarrollo de vellos públicos, ¿no?, que de acuerdo a la clasificación de Tanner establece 5 etapas, ¿no? Primero aparece un solo vello púbico, rizado, muy claro, luego en los labios mayores, luego se extiende hacia arriba y hacia los pliegues inguinales, para una cuarta etapa dibujar una forma triangular, y una quinta etapa, esa forma triangular delimitar los pliegues inguinales y la región más baja del hipogastro. Esta es la distribución ginecoide del vello púbico. En cambio, en el varón, el vello se distribuye, ¿no?, hasta la cara interna de los muslos, incluso ombligo, y se continúa aquí con el vello torácico, ¿no? Se continúa, esa es la distribución androgénica, ¿no? En algunas mujeres puede haber una distribución androgénica, ¿no? Vemos hasta el ombliguito que se les extiende el vello. Si todavía no tienen chicos, no se preocupen, jóvenes todavía son, ¿no? Tienen que esperar todavía 25, a veces hasta los 30 años todavía
desaparece el vello torácico, ¿no? Vienen otros preocupados y, doctor, todavía no tengo vello aquí en el pecho, quiero ser un hombre de pelo en pecho, doctor, que les gusta no sé quién. No se preocupen, falta todavía, ¿no? Pueden desarrollar hasta los 30 años todavía, gran cantidad de vello, etcétera, se relaciona, ¿no? Incluso con niveles de estrés, etcétera, que como ustedes estudian tanto, no deja de desarrollar adecuado. Bueno, y hacia los lados, la piel de la región perineal forma unas estructuras que permiten acceder a la cavidad vaginal, ¿no? Estos pliegues se denominan los labios mayores, ¿no? Ahora, si nosotros vemos en este diagrama, los labios mayores, ¿no?, tienen una amplia distribución, ¿no?, y corresponden a una acumulación de tejido graso, incluso están cubiertos por vellos púbicos, ¿no? Y contienen una gran cantidad también de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, que ante su estimulación, ¿no?, adecuada, estas producen un aroma bastante particular de la región. Hasta la adolescencia, los labios mayores pudentos cubren a estos otros pliegues tegumentarios, que más parece mucosa, pero es un tejido intermediario entre piel y mucosa, ¿no? Son los labios pudentos menores, que en la parte posterior se unen para formar parte de esta horquilla, ¿no?, de la horquilla vulvar posterior. Y hacia anterior se separan en dos pliegues. Un pliegue que va en sentido superior para cubrir al clítoris, que es el homólogo del pene, porque tiene las mismas características. Sí, pues así pateame, Humberto. Ya me he distraído, pues. ¿En qué andábamos, Angie? Angeli. No, estoy más perdido todavía. Se separa en sentido superior para formar una cobertura del clítoris, ¿no? Esta cobertura es el prepucio del clítoris. En cambio, la porción medial e inferior, que proviene de los labios menores, forma el frenillo del clítoris. El clítoris es el homólogo del pene. Mide entre 5 milímetros y 2 centímetros, ¿no? Es muy variable. Como pueden observar, se encuentra cubierto por el prepucio y este tiene también las mismas estructuras eréctiles que en el pene, ¿no? Los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, etc., ¿no? Entonces, ante la estimulación adecuada que proviene, ¿no?, por los nervios cavernosos, ¿no?, va a producirse la erección en esa primera etapa, ¿no? Tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas aferentes, viscerales, ¿no? Inmediatamente inferior y a cada lado vamos a encontrar, ¿no?, sobre la vagina y a cada lado, más o menos a horas 11, 10, 11 y unas 2 según las manecillas del reloj, unas glándulas que tienen esta forma de gusano, como se ve acá, son las glándulas de Skene, que mantienen la lubricación de esta zona. Y ahora 7 y 5 encontramos otras glándulas de mayor tamaño, de unos 5 milímetros de diámetro, conocidas como glándulas de Bartolino. Estas glándulas de Bartolino también aumentan la lubricación del vestíbulo vaginal durante la etapa de excitación, ¿no? La distribución de estas estructuras en esta región, ¿no?, está delimitado en profundidad por el clítoris. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos hacia acá afuera se denomina vestíbulo vaginal, ¿no? Ahora, esta zona del vestíbulo vaginal nos puede mostrar remanentes del himen. El himen, cuando se produce el parto por esta vía vaginal, queda reducido a pequeñas fracciones, ¿no?, restos de himen. A esos restos de himen que podemos ver acá se denominan carúnculas miltiformes, ¿no? El himen no, después del primer desgarro, etc., no vuelve a cicatrizar como en la piel, ¿no? No vuelve a coalescer, se queda definitivamente de esa manera, ¿no? Acá tenemos las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolino, que también pueden verse obstruidas, ¿no?, si no hay una higiene adecuada. El orificio de drenaje puede obstruirse y acumularse ese líquido ahí adentro y dilatarse, como por ejemplo en la bartolinitis, ¿no? Es muy dolorosa y hay que darles tratamiento antiinflamatorio, hay que incluso operarles,
¿no? Para retirar todo, les duele, ¿no? Estos genitales externos, ¿no? Tienen características sui generis. ¿Qué quiere decir? Que la coloración de la misma es rosada, ¿no? Cuando existen modificaciones en ella, ya hablamos de alteraciones, de patologías, incluso de traumatismo, porque al no existir una barrera, cuando recibe un golpe, ¿no?, a esta región, entonces va a impactar directamente con estas estructuras y debido a la enorme vascularización se acumula también la sangre, ¿no?, produciendo hematomas o bolsas hemáticas de diferente magnitud. Como también en las caídas ahorcajadas, ¿no? Van caminando por un arbolito o por un palo o tubo, se resbalan con las extremidades separadas y hay un impacto directo a esta zona, ¿no? ¿Se puede valorar por esta vía las otras vísceras? Sí, dijimos que sí, la vejiga urinaria, por ejemplo, se la puede valorar, ¿no? Se puede observar también en la acumulación de líquido en el fondo. Esta acumulación de líquido es común, pero cuando su cantidad es mayor y cuando la coloración es blanquecina, hablamos de leucosea, ¿no? El fluido, por ejemplo, cervical no es tan abundante, pero cuando hay mucho de esto, llamamos de leucosea, y nos podría indicar de una infección de esta región. Aquí vemos el orificio cervical externo. Si está entreabierto, como eso ya me indica, ¿no?, de que existió por lo menos un parto vaginal, ¿no? Y encontramos los fondos de sangre. Y acá a cada lado, vean cómo se forman como unas columnas, ¿no?, como un galpón. Esto es el fornix de la vagina, ¿no?, a cada lado. Se pueden observar desgarros como estos recientes, ¿no?, eritematosos, por traumatismo, por un acceso coital reciente, ¿no? Los vasos que van al recto, de hecho, pues colaboran con la irrigación, ¿no?, de la vagina. Por ejemplo, la rectal inferior va a dar ramitas para esta porción más externa de la vagina a nivel de su piso particularmente, ¿no? En el caso de la palpación bimanual por vía vaginal, se requiere para ver la involución uterina si es adecuada, ¿no? Eso les van a enseñar a ustedes a hacer en obstetricia. Las infecciones en el aparato reproductor externo femenino suelen manifestarse con mayor notoriedad que en el caso del varón. De hecho, en los varones pasa incluso desapercibido y no se dan cuenta, ¿no? En caso de las mujeres, debido a las características mismas internas que tiene ella, la fácil conexión y el acceso a esta zona, incluso para la higiene, pueden notar un aumento de flujo, una presencia de verrugas como estas, ¿no?, las verrugas genitales. Pero bueno, pues lamentablemente antes, por ejemplo, nosotros podíamos distinguir de estudiantes, ¿no?, son verrugas genitales, verrugas labiales. Pero ahora, debido, ¿no?, a las inclinaciones, a las tendencias sexuales, las actividades sexuales, no sabemos pues si es genital o oral, ¿no? Entonces podemos ver aquí verrugas genitales, tal vez sean de carácter oral, o orales, tal vez tengan su origen aquí a nivel genital. Tenemos las luces, caballero.